Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Nos encontramos en el primer programa de Facetas este año 2023. Tenemos como invitada a Sara Luna Ñustes, que ella es una firmante de paz, maestra en artes escénicas, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nuestra alma mater. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estoy contenta, feliz de estar acompañándolos en la UD Estéreo, la emisora de mi alma mater, como lo dices, una universidad a la que le tengo mucho, mucho, mucho aprecio, no solamente porque estudié toda mi carrera ahí, sino porque es una de las mejores universidades de Colombia y es pública. Bueno, vamos a entrar en materia. La idea es que la conozcamos, saber un poco más de Sara, quién es, dónde llega, dónde está, qué hizo de su vida, qué está haciendo ahora. Pero vamos a ir parte por parte. Como les dije al comienzo, ella es una firmante de paz. ¿Cómo se compone la familia de Sara? Mi familia. Sí. Mi familia, papá, mamá, hermanos, lejos, todos. Mi mamá y mis hermanos y mis sobrinos no viven actualmente en el país. Mi papá sí vive en el país, pero pues no compartimos como en el mismo espacio. Tenemos una muy buena relación con todos y con todas, pero no vivimos como juntos. Bogotana, Bogotana. a mucho honor. Nacida y criada. ¿Cuándo, en dónde nace Sara? ¿Dónde vive? ¿En qué barrio? Uy, yo nací en un barrio al sur de Bogotá que se llama El Quindío. Allá estuve todo el tiempo antes de irme para las FARC. Fueron 20 años que yo viví aquí en Bogotá y siempre los viví allá. Hablemos de la niñez. Ya nos dijiste cómo está conformada tu familia, cómo fue tu niñez, cómo fue ese colegio, cómo esa primaria, dónde estuviste, qué pensaba en ese momento Sara. Tuve una niñez feliz, rodeada como de la familia, una familia muy grande por parte de papá, mm, criada con mis dos hermanos, los dos, mi hermana y mi hermano son mayores que yo. Mi hermana me lleva 2 añitos y mi hermano 4, entonces éramos 3 niños en la casa, 3 niños en una casa con un patio gigante para jugar, entonces esos son los recuerdos que tengo de mi niñez, mucha risa, mucho juego, mucho compartir, siempre como con papá y mamá. Y también lo que te digo, mi papá con una familia muy grande, entonces varias tías también con muchos sobrinos, entonces también como que una infancia que se jugó mucho, ¿no? Y se jugó como, no como ahora, con los celulares y los videojuegos y el play, sino se jugó en la calle, ponchados, yermis, la subida al árbol, la bicicleta, los patines, todo eso. Qué pensabas en ese momento de quién ibas a ser, qué ibas a hacer, qué ibas a estudiar, a qué te ibas a dedicar? En ese momento de niñez, todos pensamos algo. Claro. Pensamos, no, yo quiero ser bombero, otros dicen, no, yo quiero ser policía, otros, yo quiero ser médico, lo que sea. ¿Qué pensaba Sara? Yo de niña, bueno, uno de niño creo que también cambia de profesión cada rato, ¿no? Recuerdo que en algún momento quise ser odontóloga porque me gustaba como tener las pincitas en la mano y estar haciendo cosas pequeñitas. Pero también en mi casa siempre mi mamá me dijo que yo era muy dramática. Entonces yo era como si también muy histriónica en casa y siempre dije que quería ser actriz. También jugué mucho como con las cobijas de la casa. Recuerdo mucho que me hacía un vestido
cada noche y hacíamos una pasarela con mi hermana. Yo le diseñaba los vestidos con las telas y las cobijas que teníamos en casa, y entonces yo la ponía a ella a desfilar como por los pasillitos que deja la cama y que dejan los muebles, la ponía a ella a desfilar y era casi que una pasarela nocturna en la casa semanalmente. Ya viene la adolescencia y ya empiezas a esos pinitos de eso que nos acabas de contar. La actuación, el teatro, la danza, el baile. ¿Qué haces en ese momento? ¿En dónde te metes a estudiar? ¿Cómo es esa primer pincelada en las tablas? Bueno, yo me gradué muy joven, a los 15 años, me gradué de bachillerato y después de eso lo que hice fue ahorrar para poder entrar a la universidad. Entré a estudiar diseño textil y de modas en la CUN y luego de eso me colgué en las cuotas, ahí es cuando me retiro y empiezo a hacer cursos de teatro, danzas y televisión. Yo estudié en el Instituto Técnico Central de La Salle y ahí hice como mis primeros semestres de teatro, danzas y televisión. Hacíamos presentaciones semestrales también y fue ese como mi primer entorno cercano al teatro. Tenía muchos amigos también que hacían teatro, que eran como narradores orales, músicos, todo eso, entonces ese era como mi círculo. Entras a hacer diseño textil y pasas a las tablas. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué no arrancaste primero con teatro y hubieras hecho pues obviamente el paso pues al tema de actuación? Realmente yo llegué al teatro por casualidad, no fue que como llegué a la universidad, sí, porque por lo que te digo, como que me sentía como con capacidades creativas para diseñar y todo esto. Me gustaban las materias que eran dibujo, bueno, varias cosas, historia del arte, cosas así que las sentía muy afines. Yo salgo de la universidad no porque desista, sino porque me colgué en las cuotas. Entonces, por eso es que termino pues saliendo de la universidad, además porque siento que el mundo de la moda y del diseño realmente es un mundo muy cerrado que da pocas posibilidades para que uno de verdad pueda ejercer, con un montón de imposibilidades, con un montón de cosas que yo a mis 17 años no sabía cómo sobrellevar. Entonces lo que hice fue retirarme. Al teatro llego por casualidad, porque un amigo me dijo como, Sara, abrieron cursos en La Salle, vámonos a estudiar allá. Él se metió a un curso de culinaria, de comidas, y yo no quería estudiar eso, entonces dije, pues páseme la lista a ver qué más hay, y entre las listas de los cursos semestrales estaba el de teatro, danzas y televisión, y yo dije, pues es el que me llama la atención, vamos a ver, y resulta que me terminó encantando, era muy chévere estar ahí, y el grupo también era muy chévere. Eso fue más o menos hacia los 90. Puedo hacer como el cálculo que vienes a estar estudiando. Ya cuando estás estudiando empezamos a ver que se empiezan a ver enfrentamientos fuertes con las FARC, y no solamente en la selva, sino también cerca a las ciudades, a la capital. ¿Cómo ve una niña de 17 años el tema de la guerra? Pues yo creo que desafortunadamente en Colombia la guerra no ha cesado desde hace, no digo más de 50 años, sino más de 200 años, incluso más, desde el tiempo de las colonias. O sea, nosotros desde que llegaron los españoles no hemos dejado de luchar. Entonces fui una de las generaciones que nació en guerra y que de alguna u otra manera normaliza la guerra, ¿no? Porque es como la manera habitual de vivir, es como desde que tengo memoria los noticieros siempre estaban con atentados, con cosas que pasaban en el campo, con muertes, con asesinatos, con un montón de cosas que yo creo que sí hay
no recuerdo, digamos, el momento en que yo dije como vivimos en un país violento, no, eso fue la normalidad. Entonces, como que no hay un punto de partida, no hay una reflexión acerca de la guerra porque la guerra se convierte en el estado normal. Dentro de la investigación que estuvimos haciendo para tu entrevista, llegaste a ser parte de una de las células clandestinas del Partido Comunista. ¿Cómo llegas ahí? Pero no es a ver, el Partido Comunista el clandestino era el partido de las FARC, Okay. ¿sí? Se diferencia al Partido Comunista que existe aquí en este país hace muchos años, que está legalmente constituido, sí, instituido y todavía está funcionando, ¿sí? Con una dirigencia, con unos lineamientos. Nosotros en las FARC teníamos Partido Comunista Colombiano Clandestino, el Okay. PC3. A una de esas células fue que yo pertenecí. No era una organización paralela a las FARC, no era una organización aparte de las FARC, era el partido de las FARC. Okay. ¿Sí? Entonces, dentro de esa dinámica partidista, pues habían células clandestinas en Bogotá, también para llevar a cabo las acciones políticas e incluso otras que se desarrollaban en la ciudad. Yo conocí a un grupo de amigos que después, con la confianza del trato, me entero yo que tienen como un vínculo con las FARC, empiezo yo a escuchar música fariana, empiezo a leer documentos, panfletarios, empiezo como a estudiar y a enterarme un poquito más acerca de toda esta, de la política en Colombia, y ahí es cuando empiezo realmente como a participar en la célula. ¿Cómo llegas a la selva? Por esa célula. Resulta que todos Pero nosotros... sí, ¿cómo decidiste ya dar el paso de la ciudad a la selva? Resulta que en esa célula nosotros éramos que como 8, tal vez, siempre menos los que participábamos más, unos 4, no más los que participábamos más. Nosotros somos invitados a un curso urbano en la selva, un curso que normalmente hacían en las vacaciones, en diciembre o a mitad de año, y duraba 15 días. Entonces todos nosotros habíamos alistado maleta para ir a ese curso de 15 días, era ir, pasear en ciertos términos, hacer un curso político y regresar. Pero resulta que ese curso se canceló porque, bueno, cosas internas que ya ni recuerdo. El caso es que yo quedé con ganas de ir y había una compañera que estaba aquí en Bogotá haciendo una especialización en odontología. Ella era una compañera que ya está muerta, se llamaba Valentina en las filas, y era una odontóloga que se formó allá y vino a hacer como una profundización de su profesión, y ella me vio con tantas ganas de ir que me dijo: Sara, pues no hay un curso de 15 días, pero hay uno de 6 meses, entonces yo la puedo llevar a un curso de 6 meses y ya. Y yo, bueno, en ese momento estaba como un poco agotada también del trabajo, ya había dejado la universidad, estaba como dejando muchas cosas y estaba en un agotamiento ahí tenaz, y dije, pues como que me amarra aquí en Bogotá. No tenía como un trabajo así de contrato, no tenía el estudio pues en la universidad, ya lo había dejado, los cursos eran, no sé, tal vez estaba como en la temporada de vacaciones, y yo dije, pues me voy 6 meses. Me voy 6 meses y ya, estoy 6 meses allá, aprendo, me refresco un poco y vengo pues a trabajar, ¿no? A seguir con la vida acá. Realmente cuando yo me fui nunca pensé en ingresar, pero cuando me fui resulta que me di cuenta de un montón de realidades que yo no conocía. Tuve como un despertar, abrí los ojos con cursos de economía política, cursos de partido, cursos de filosofía, de marxismo-leninismo, como que entendí muchas causas de la desigualdad social aquí en Bogotá y en Colombia. Entendí también que las FARC eran una propuesta para contrarrestar esa desigualdad. Lo que querían era como
buscar el bienestar común a partir de implementar un poder que asegurara la paz con justicia social. Y a mí me llamó la idea la propuesta de país, era eso, una propuesta de país. Pero al mismo tiempo me estaba dando cuenta yo de la realidad de las personas que viven en el campo, una realidad sumamente desigual. O sea, aquí vivíamos en el paraíso a comparación de lo que los campesinos viven en la Colombia de bien allá. Entonces, también como pensar en eso y entender como las causas que originan la desigualdad, que originan como también la violencia, como todo esto. Yo dije, como pues no me puedo regresar haciéndome la que no sé nada y siguiendo con mi vida como la llevaba. Luego tuve una certeza de que físicamente podía responder a los avatares de la selva, porque no es fácil estar en la selva, no es fácil caminar con tanto peso encima, no es fácil trabajar, menos para uno que es pues como es de ciudad y no sabe coger un machete, no sabe coger una pala, no es fácil y resulta que todo ese aprendizaje para mí sí fue como más o menos rápido, me adapté de manera fácil. Aprendí otra vez a bañarme, aprendí otra vez a caminar, aprendí otra vez un montón de cosas que hay que reaprender en la selva cuando llegas de una ciudad. Entonces físicamente podía, ideológicamente también estaba llamada a colaborar con esa causa, entonces lo que hice fue tomar la decisión. Ni siquiera llegué a los 6 meses, a los 3 meses ya había tomado la decisión de ingresar y de quedarme. Sara, pero tú eras una mujer muy joven. De todos modos, tenías a tus padres. ¿Qué les dijiste? Para irse unos 6 meses y olvidarse que tiene familia o gente atrás, es complicado. Sí, en un mundo ideal yo pensaba que me iba a ir. Yo le dije a mi mamá que iba a alfabetizar niños en el campo con una ONG que no me pagaban, pero que ellos me iban a dar todo, como uniformes, como la verdad, pero a medias, uniformes, la comida, todo, que me aseguraban como el hospedaje y todo, pero y ya, que yo me iba a alfabetizar niños y que me iba por un mes, le dije a mi mamá, y mi idea era llegar allá al mes, decirle como, no, esto está muy chévere por acá, entonces me va a demorar 2 meses más, y a los 2 meses decirle como, no, esto está muy chévere, entonces me demoro 6, sí, como que ya es. El problema era que sí, yo en mi ingenuidad no sabía que no podía tener una comunicación efectiva con mi mamá después de entrar al monte, y eso fue lo que pasó. Entré y yo sí como buenas, puedo llamar a mi mamá y no, pues obviamente risas y como usted dónde piensa que llegó, obvio no puede llamarla y no lo va a poder hacer. Ya después de eso, como a los 3 meses cuando decidí ingresar, le digo al camarada que me estaba, pues, que hizo todo ese proceso. Además que no es tan fácil ingresar, no es como que allá llegan, por eso el reclutamiento forzado, eso es la farsa más farsa del mundo. O sea, a mí me investigan quién es mi mamá, quién es mi papá, si no tengo contactos con la policía, sí, para saber si realmente la persona que está llegando es una persona convencida en la justeza de la causa o es una persona infiltrada, es una persona que va a hacer daño a la organización. Entonces tampoco es tan fácil como lo pintan acá de ay, se los llevaron obligados, es al contrario, ¿sí? Entonces, con la persona esta que me estaba preguntando, que ahora es senador de la República, yo le dije, pues yo ingreso, pero tengo que ir a hablar con mi mamá, tengo que ir a contarle que ingresé a la guerrilla. Entonces él me dice, ¿usted por cuánto tiempo vino? Y yo por 6 meses. Entonces me dice, ok, entonces cuando cumpla los 6 meses se devuelve y le avisa a su mamá y luego se regresa. Y yo, bueno, me tocó esperar los otros 3 meses. Ese era el compromiso inicial, ¿no? Ir por 6 meses. Regularmente las personas que decidían no ingresar se quedaban los 6 meses. Incluso conocí a personas que se habían tenido el compromiso de 1 año. De pronto el año se les alargó un poquito y todo eso, pero pues si decían al final de ese tiempo no ingresar,
pues se devolvían, seguramente con alguna... Sara, ¿y qué pasó con tu mamá, con tu papá después de que no supieron de ti absolutamente nada? No, Saliste, pues te fuiste a una ONG a trabajar un mes y te devolvías y no saben qué hicieron ellos. pues demandas en la fiscalía por desaparición, por pérdida de todo eso, y ahí viene el estudio donde la fiscalía le pregunta a mi mamá qué libros leo, qué amigos tengo, qué música escucho, atan cabos y ellos ya saben que estoy en la guerrilla. O sea, saben antes de mi mamá y por información de ella misma que estoy allá. Cuando le digo a los 3 meses, le digo como por lo menos déjenme llamarla. Entonces eso sí lo pude hacer, como en un caso excepcional, eso no pasaba, pero me dejan llamarla. Obviamente no puedo decir dónde estoy, con quién estoy, por teléfono la comunicación es muy insegura, entonces no le pude decir casi nada. Es como, estoy bien, estoy viva, quite la demanda. Porque me dice ella, como yo puse una demanda, porque usted no aparecía, estábamos muy preocupados, no sé qué. Claro, mi mamá en el infierno completo con una hija desaparecida. Y por tanto tiempo, entonces, nada, le digo a ella que se tranquilice, que no sé qué, pero pues igual no le cuento nada, entonces no es mucha la tranquilidad que le doy. Ella se tranquiliza es cuando ya cumplo los 6 meses, allá llego como permiso, sigo cámara, ya cumplí 6 meses, déjeme ir a la casa. Vengo yo a Bogotá sin usar un teléfono, sin avisar que venía, pues llego directamente a mi casa y les cuento. Mi mamá, mi papá se han separado ya en ese momento, entonces primero fue como por pedacitos, primero contarle a mi mamá, luego contarle a mi hermana que llegó, luego contarle a mi hermano que llegó y luego llamar a mi papá para contarle también. Creo que en medio de la dificultad de tener una niña tan joven, decirles que se va a vivir una guerra, es una situación muy dolorosa para ellos, pero que finalmente aceptan y respetan. Yo estaba tan convencida de volverme que ellos, por más de que me rogaran de que me quedara, no, que lo hicieron, sí, pero estaba tan convencida yo de volverme que pues terminan aceptándolo y ya. Después de eso tengo comunicación con ellos en los 11 años, solamente la primera vez a los 3 años, porque yo nunca salí del monte, nunca tuve acceso como a las ciudades, a los teléfonos. Entonces a los 3 años me lesionó esta mano, tuve una caída, me resbalé y me parto como un huesito acá. Eso hace que me tengan que sacar a una revisión médica a la ciudad más cercana y desde allá cometo la indisciplina de pegarle una llamadita por ahí de cualquier lugar y decirle como estoy bien, no se preocupen, es muy difícil la comunicación, pero estoy bien. Eso fue a los 3 años, después hasta que salí, hasta que llegué a La Habana, cuando yo soy llamada a conformar el equipo de comunicaciones de La Habana, y allá inmediatamente llego, armo mis redes como para ponerme a trabajar en el noticiero de la Delegación de Paz, y abriendo esas redes hago abro un Facebook solo para contactarme con ellos y esa es mi próxima comunicación. Entonces fueron como varios añitos en los que ellos no supieron nada de mí ni yo de ellos. ¿A dónde llegas? ¿En qué parte del territorio colombiano estuviste? Yo llegué a una vereda que se llama, bueno, vereda es decir algo porque era mucho más allá de la vereda, a una vereda de La Uribe, que se llama Fronteras, mucho más lejos de eso. Venga, yo siempre me he preguntado, Sara, nosotros tuvimos la oportunidad con la Laúd Estéreo de acompañarlos a ustedes en el campamento de Icononso, cuando estaban ustedes allá, bueno, todavía están allá, en Mesetas también estuvimos y todo, y pues los veíamos a ustedes y charlábamos con algunos de ustedes, y yo siempre me pregunté, ¿cuál es ese día a día allá en el monte? ¿En qué pensaba Sara? ¿Qué hacía Sara? ¿Cómo se divertía? ¿Sus sueños? ¿Qué pasaban con esos sueños de actriz?
Bueno, yo creo que los sueños se reemplazan por el sueño colectivo, ¿no? El sueño colectivo de las FARC siempre fue la toma del poder para el pueblo. En eso pensábamos día y noche y estábamos a disposición de esa función día y noche. O sea, todo lo que hacíamos nosotros en el día, en la noche y en todo el año, en todos los años que estuvimos, fue poner nuestra vida al servicio de la revolución en Colombia. Entonces nosotros éramos revolucionarios comunistas de tiempo completo. Y sí, como se deben imaginar, la vida en la selva es dura físicamente, dura emocionalmente también, porque pues pasan muchas cosas. Lo que hace uno también es como llegar a otra familia, ¿sí? Porque tienes como un núcleo muy cerrado, personas con las que puedes entablar relaciones de las que puedes llegar a tener afinidad, porque son las personas con las que conviven. Es un mundo grande porque estamos a nivel nacional y somos un montón de personas regadas por todo Colombia, pero pequeño en el día a día, son las mismas personas las que ves todos los días, ¿sí? Regularmente uno podía cambiar de unidad de una a la otra, pero casi siempre se mantenía con las mismas personas y con esas personas se entablaban relaciones de amistad y relaciones íntimas, de noviazgos, bueno, etcétera. En las FARC se reía mucho, 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 y creo que también fue una forma para sobrellevar la dureza de la guerra, para sobrellevar las muertes, para sobrellevar los momentos difíciles. Entonces se reía mucho, pero todo el tiempo. Era como siempre había recocha, entonces siempre habían, nosotros pues no podíamos hacer bulla por motivos de seguridad, entonces la bulla siempre era algo que se estaba permanentemente controlando porque de vez en cuando salían las risotadas muy duro y todo esto, entonces como que en el día a día, entre trabajar, entre ranchar, entre caminar, entre remolcar, que es como llevar la remesa en los hombros, entre ir a... ¿Sabes qué? Lo que menos se hacía era pelear. Iba a decir entre ir al combate, pero realmente ir al combate era lo que menos se hacía. Lo que más se hacía era convivir entre el monte, trabajar, hacer nuestras propias instalaciones, las camas, las aulas para estudiar, como toda esta dinámica de la guerra. Lo que más se hacía era trabajar, ir de un lado a otro, caminar mucho. Y en medio de eso, pues procurar enaltecer los principios del comunismo, ¿no? La solidaridad, la hermandad, la camaradería, el bienestar común antes del individual, todas esas cosas que son parte de la vida en el monte. ¿Qué piensa una niña joven como eras tú en ese momento, encontrarte en un combate, coger un arma y empezar a disparar? Bueno, yo realmente no estuve en orden público nunca. Las personas que íbamos de las ciudades casi siempre desempeñábamos tareas de orden académico, sí, estar más bien en los cursos, acompañando en la alfabetización. ¿Nunca tuviste en el refuerzo? un encuentro, un combate? Sí, encuentros tuve muchos, pero combate no, y eso es diferente. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? Encuentros es que nos asaltaron, llegó el ejército y hay que correr. Encuentros es que nos están bombardeando y hay que correr. Corrí demasiado, pero nunca estuve en peleas, porque cuando me mandaban me decían como Sara por allá y está alborotado el orden público, váyanse con un comando. Y actúen, pues nunca pasó nada. Sí, como que siempre fui muy de buenas. Y en los momentos en que me enviaron a pelear, pues realmente no pasó. Sentir un fusil en la mano, un arma en la mano, cuando tú tenías, era un efero o un cuaderno o un morral de educación, no un morral de combate, ¿qué se siente? Se siente, mira que uno en el monte, haciendo la revolución, uno entiende que el fusil es mucho más que un arma. El fusil es un símbolo de la rebeldía
del seguir en pie de lucha y en lucha no por los derechos de uno solamente, sino por los derechos de un país. El fusil se convierte también en tu vida, porque es con lo que vas a defender tu vida en caso de que llegues a encontrarte con una situación de riesgo. Entonces el fusil es mucho más allá, es mucho más que un arma para asesinar, ¿sí? Es más bien como la certeza de que estás en una causa por convicción y que estás dispuesto a dar tu vida por esa causa y que el fusil es para defender esa causa. No solamente tu vida que defiende la causa, sino para defender la causa que es de un colectivo. Entonces no piensas en él como de manera peyorativa o mala, sino más bien como que es la garantía de la preservación de una causa. ¿Cómo es el manejo que le dan los comandantes a las mujeres? ¿Cómo es ese trato? Los compañeros, ¿cómo tratan a las mujeres en las filas de la FARC? ¿Qué le dieron? ¿O qué le dieron? Sí, sí, porque solo puedo hablar del pasado, ahora no sé cómo funciona. Pues mira que no hay distinción, digo, como el trato que le dieron a las mujeres fue el mismo que le dieron a los hombres, entonces no podría haber, digamos, nosotros nos repartíamos todas las tareas de manera equitativa. Si había que cocinar, tú no decías van 2 mujeres y 2 hombres, no, van fulano, 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 o sea, si caen 3 mujeres, un hombre, o caen al contrario, o caen esto, es igual, porque el trato era igual. Si vamos a cargar, entonces hay que ir a tantos kilómetros a cargar en los hombros una remesa para la alimentación de todo este mes. A ti no te dicen van tantas mujeres y tantos hombres y las mujeres cargan esto y los hombres esto, no. Van 50 unidades independientemente si son mujeres y son hombres y cargan exactamente lo mismo. Okay. ¿Sí? Y si van a matar vaca es lo mismo, no te dicen mando a 3 mujeres, no, mando 7 unidades a arreglar a sacrificar pues una res para la alimentación de este mes. Y así era todo. Entonces, de pronto lo que sí había distintivo era en el momento de de enviar los comandos de unidades pequeñas para asegurar una zona o para hacer una exploración y todo eso. Sí iba una mujer siempre, pero no era por un tema de género, sino porque era el distintivo, porque solamente en la guerrilla habíamos mujeres. Entonces era importante que en cada unidad, que la más pequeña era de 3 unidades, no podían andar menos de 3 unidades. Entonces la más pequeña era de 3 unidades, en esas 3 unidades al menos una mujer tiene que ir, al menos, solamente para que distingamos que es guerrilla y no ejército y no paramilitares. Pero el trato era exactamente igual, teníamos los mismos derechos, teníamos las mismas funciones, ¿sí? Y ya. 11 años estuviste allá. Uh-huh. ¿Y el amor? El amor en la guerrilla es un tema demasiado intenso, porque hay muchas relaciones. A mí me gusta decir que también como parte de que fuera un movimiento en el que hubiesen hombres y mujeres fue lo que también nos permitió sobrellevar muchas cosas. Sí, no es lo mismo el ejército, por ejemplo, que van a combatir solo hombres y duran los tiempos de los tiempos solo conviviendo entre hombres. Pues nosotros no, nosotros teníamos las 2 partes y eso era fundamental, teníamos relaciones sentimentales, teníamos relaciones de amistad, entonces era como, sí, como no esta separación, nos bañábamos todos juntos, entonces también había una confianza muy bonita, muy linda, cero morbo, cero, digamos, problemas de acoso, de todo esto. Nosotras nos bañábamos en brasieres y en cucos, los hombres se bañaban en boxers todos los días, juntos a la misma hora. Y no teníamos problema de que me tocó, de que me está mirando, de que no es, porque pues esa era nuestra situación normal y no había como tampoco mercantilización del cuerpo, como una cosa ahí de lo que sí se ve aquí, que por ejemplo una chica se pone minifalda y ya tiene que cuidarse de las
de las personas en la calle y no debería ser así, ¿sí? Entonces pasaba también que las relaciones se vivían de manera muy bonita, como no habían esta cosa, nosotros no recibíamos pagos, no recibíamos, la dotación era la misma. O sea, yo tenía los mismos 3 uniformes que te daban a ti y teníamos exactamente las mismas botas. Cuando tenemos lo mismo, recibimos lo mismo, comemos lo mismo y hay que hacer lo mismo, pues no hay desigualdad social. Entonces las parejas se unen con criterios diferentes, ¿sí? No, aquí tal vez tú te unes a una persona porque es de tu mismo estrato, porque vive en tu mismo barrio, porque te estudia en tu misma universidad, porque allá éramos todos igualíticos. Entonces, como esas distinciones sociales no existían, todos éramos exactamente iguales, incluso con los comandantes. Entonces entonces primero no hay eso. Entonces tampoco hay cosas de quién lleva la comida a la casa o quién va a invitar a cine esta vez. No había cine, allá la salida era a los chontos, sí, como a darle la vuelta al campamento, sí. Entonces no hay temas de quién invita esta vez, de todo eso. Entonces con eso uno se quita una carga así. No hay niños, no hay que llevar la comida a la casa. Entonces uno se une, es como para apoyarse en el día a día de la vida, que como ya lo he dicho varias veces es muy fuerte, sí, hay que caminar, hay que salir a explorar, entonces sí se convierte en un apoyo porque mientras uno está trabajando el otro está pendiente de las cosas y si llovió entonces recoge rápido y si el otro no está entonces se recoge la comida y se tiene ahí calientica lista, sí. Si uno no tiene la pareja también le recogen la ropa y también está la comida, pero pues no tan de manera personal, sí, tan bien conservadita, pues, y también las situaciones difíciles hacen que las personas se unan aún más. No es lo mismo estar en una relación en la que no pase nada, que en la que tengas 3 bombardeos, en las que se haya muerto el mejor amigo, que en la que hayas tenido que pasar muchas marchas difíciles y hayas sentido el apoyo de esa persona cargándote, ya ayudándote con el fusil, ayudándote con la carga, sí, secándote el sudor, lavándote la ropa, sí. Entonces todas esas cosas hacían que las relaciones fueran súper intensas. Además, como cualquier día te podían decir como usted para allá y usted para allá y se acabó la relación. Entonces la mayoría de relaciones en las FARC no se acababan por decisión propia, sino porque las dinámicas del movimiento lo imponían. Hubo también unas relaciones que duraron infinidad de años, independientemente de que estuvieran separados, se guardaban y a pesar de que no había comunicación tampoco, porque uno no tiene teléfono como para llamar el otro si ya se consiguió novia o novio y uno todavía lo sigue esperando. Esas cosas no se sabían sino hasta el reencuentro, y el reencuentro nunca se sabía. Cuando nosotros teníamos un dicho en las FARC y era como tú sabes dónde estuviste ayer y dónde estás hoy en este momento, pero no sabes dónde vas a estar mañana. Nadie sabe dónde va a estar mañana. Si muerto, si en otra unidad, si llegó un bombardeo y tocó salir corriendo, sí, en las FARC nunca se sabía por el mañana. Entonces se vivía el presente a toda, se veía full. Sara, ¿no había unas reglas para el manejo de las relaciones? Sí, claro. Claro, y más por términos militares que no sociales, ¿sí? Entonces resulta que cada comandante tiene que saber dónde están sus tropas ese día. Entonces, digamos que yo hoy me cuadré con alguien de otra escuadra, ¿sí? Yo tengo permiso para estar en mi escuadra de noche, como que la pernoctada tiene que estar controlada, los comandantes tienen que saber dónde están sus tropas y según el orden de la estructura dicen que yo tengo que dormir acá, entonces no me puedo ir a dormir con él, ¿sí? Entonces lo que hacemos es pedir permiso, pedir permiso a la estructura militar. Uno no pide permiso para ir a tener una relación sexual, uno pide permiso para salir de su escuadra, a estar en otra escuadra donde hay otros mandos y donde hay otra estructura, pues chiquitica. Nosotros como que funcionábamos muy organizadamente, porque pues éramos un ejército. Entonces, si ya la relación cuajó, porque podía que no cuajara, entonces en un mes digo como, ay no, ya me aburrí de él, entonces ya no quiero pedir más permiso y chao, no pasa nada, yo sigo en mi escuadra y él sigue en la de él.
Pero si resulta que la relación sí cuaja, entonces lo que hacemos es pedir permiso para que lo trasladen de escuadra, o a él o a mí. Entonces me muevo yo a la escuadra y no hay que estar pidiendo permiso miércoles y domingos, que eran los días que normalmente, aunque habían unidades que se manejaban distintos y los permisos podían ser diarios, todos los días, dependiendo de la unidad. Entonces, claro, entonces controlaban era el orden de las unidades militares y no las relaciones íntimas. El tema de la intimidad de la pareja, ¿cómo se maneja? Me refiero, vuelvo y te repito, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá en campamento de Icononso y son todo muy cerca, todo muy pegado. Sí. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo manejan ese tema? Pues no hay tanta bulla, simplemente eso. Se guarda un poquito de discreción y ya como para no despertar a todo el mundo y ya, pero es simplemente una cuestión de costumbre. Bueno, el tema régimen físico, si ustedes la ven aquí, ella, con todo el respeto lo voy a decir, es una mujer bajita, delgada, y pensar que cargue pues el fusil, cargue el morral y más otras cosas, que eso más o menos ¿cuánto pesa? Más o menos en cuánto. Pues normalmente un equipo, lo normal era que pesara entre 2 y 3 arrobas. Una arroba son 25 libras, entonces entre 50 y 75 que siempre libras. Es. Que siempre es, las pecheras dependiendo de, nosotros también en la FARC hablábamos mucho de los chechereros porque tu equipo pesa, dependiendo pues a la remesa que hay que cargar, los uniformes, pero también dependiendo lo checherero o checherera que eres. Entonces si las mujeres queríamos tener el champú, la crema para peinarla, entonces cargué más y nosotras regularmente resultábamos cargando siempre más, porque además estaban las toallas higiénicas, estaban en ese entonces no conocíamos la maravillosa copa, hubiera sido el boom fariano, pero no la conocíamos, entonces cargamos nuestras toallas higiénicas, el papel higiénico, los brasieres, como todas estas cosas que tenemos las mujeres y los hombres no tienen. Ellos solo un boxer y ya, chao. Y el papel higiénico, pues sí, lo usan menos que nosotras, entonces terminamos. Entonces, dependiendo de lo chicherero que eras, cargabas más. En dotación de guerra, entonces mi fusil, por ejemplo, yo tenía una AK-47. Voy a esperar que pase la mazamorra. Eso nos hace más o menos la charla. Yo tenía un AK-47, este fusil pesaba como más o menos 9 kilos con cargado, con la munición, y tenía como 3 proveedores no más. No era tan checherera en mis pecheras, entonces solo tenía una navaja, unas ciertas cositas ahí que le facilitaban a uno, el machete que no puede faltar, pegado a las fornituras, y eso pesaba más o menos como unos 9 libras más, algo así. Sí. Y era un peso que cuando dejé mi fusil en el primer frente, que me subí al helicóptero para ir al Yari y de ahí me fui para La Habana, yo me sentía flotando, así como que uno se siente súper livianito sin tanto peso encima y también se siente como muy inseguro, ¿no? Muy descubierto, como que hace falta la protección. Pero bueno, se acostumbra uno también rápido. ¿Qué pasó el 23 de septiembre del 2010? El 23 de septiembre de 2010 matan a Mono, ¿no? Matan a Mono Jojoy. Cuéntenos dónde estabas, qué pasó, qué sentiste, sentir un bombardeo a medianoche, en la madrugada, ¿qué se siente? Cuéntenos un poquito esa experiencia. Pues nosotros habíamos llegado la unidad de nosotros, la mando de Carlos Antonio, habíamos llegado hace muy poco a Embo. Embo era Estado Mayor del Bloque Oriental y Embo siempre era donde estaba Mono. Era muy chistoso porque... el Mono Jojoy, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Siempre le decían a uno, vamos para Embo, y entonces uno se preparaba. Lo primero que uno hacía era alistar un equipo muy grande con capacidad. Si te digo que lo normal era cargar entre 2 y 3 arrobas, lo normal en Embo era cargar entre 3 y 4 arrobas. Y las remolcadas eran también por el mismo esto y eran más lejanas. Las remolcadas es llevar economía, es remesa en la espalda, en lonas.
Y entonces ir a Embo era como eso, alistar un equipo muy grande y ponerse muy feliz porque uno iba para donde Mono. Era como visitar al abuelito o al familiar que le tienes tanto respeto. Para nosotros Mono era eso, como ir bueno, los comandantes se asustaban porque tenían que ir a rendir informes y a presentar, bueno, todos los avances de la pero nosotros lo tomábamos como un paseo en el que se trabajaba mucho y había que sufrir mucho llegando allá porque casi siempre nos demorábamos un mes llegando, marchando todos los días, descansando por ahí una vez a la semana. Y llegábamos allá y siempre había fiesta, porque bueno, era feliz haciéndole fiesta a las tropas. Y regularmente las unidades que íbamos nos quedábamos haciendo como un anillo de seguridad a él. Entonces yo estaba en un campamento de Itu a unos 20 minutos caminando hasta el campamento de él. Llevamos apenas 8 días en Embo y resulta que en Embo prácticamente yo llevaba 8 días metiéndome a la trinchera todos los días. Eran trincheras ya como los corredores estratégicos también para poder evacuar en caso de bombardeo. Por esa época los bombardeos estaban intensificados hartísimo, como la tecnología de punta que metió los Estados Unidos también marcó como una diferencia respecto a los años anteriores y teníamos que tener más precaución con todo lo que nos llegaba, desde la comida hasta los radios por los que escuchábamos noticias, las ropas, bueno, todo eso venía como intervenido con tecnología para detectar la ubicación y precisamente es así que ubican el campamento de Mono. Mono tenía una condición médica, tenía diabetes, entonces él tuvo que pedir unas botas para diabéticos y más en una zona, estábamos nosotros en el Papamene, creo que era, sí, por los lados del Papamene, una zona muy húmeda, entonces también era un problema. Mono también estaba en los últimos días, lo estaban llevando en hamaca a sus charlas, él era feliz dándole charlas políticas a todas las tropas, entonces siempre nos reuníamos en el aula a escucharlo y él ya estaba bastante enfermo, ¿no? El bombardeo sucede a las 2 de la mañana y a mí lo que me despierta no es el sonido de los cafires, que son los que bombardearon inicialmente, sino el sonido de la bomba cayendo. Entonces es un sonido como de viento muy fuerte, con un silbido de fondo, que tú no sabes qué es, pero que sabes que te va a matar. Entonces abro yo los ojos y me alisto yo como en la misma dinámica de todas las noches de ponerse uno las botas rápido para meterse a la trinchera. En ese momento ni las botas alcancé a poner, mi compañero de ese entonces me arrastró hasta la trinchera y caemos a la trinchera, suena la bomba y después de esa bomba millones de bombas más. O sea, eso era un ruido ensordecedor de bombas, bombas y bombas y bombas. Ese día botaron más de 500 toneladas de explosivo para matar a una sola persona. A una sola persona. Y ser humano, porque por más de que lo hayan endemoniado, Mono era un ser humano con muchas capacidades políticas, militares, porque era un mago en digamos, en direccionar tropas en el terreno y ubicarlas y todo eso. Tenía muchas capacidades, pero también tenía muchas capacidades en la minucia con las tropas. Era una persona que le encantaba conocer a todas sus tropas y pues el bloque oriental tenía cientos de tropas y se puede decir que él prácticamente que las conocía a todas y recordaba sus nombres. Una capacidad de memoria impresionante. O sea, si él te veía una sola vez, sabía que te había visto y sabía cómo te llamabas, porque él decía como no lo he visto, venga para acá, usted es nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Fulano, nunca se le olvidaba el nombre. O sea, te iba a recordar, una capacidad de memoria impresionante. Y era muy sagaz, era también como muy empático con las tropas, se hacía querer mucho, entonces las personas que él tenía alrededor prácticamente que no solamente eran su guardia, sino también eran no solo sus tropas, sino también sus amigos, ¿no? Las personas que veían en él un ejemplo. Bien, Sara,
Ya saliéndonos un poquito del tema, ya arranquemos con la paz. Se ha hablado de paz durante muchos años, muchísimos años, más de 50 años, se hablaba de paz, de paz, de paz, y terminaba todo el mundo diciendo, no creo esta vez, no creo, no creo. ¿Cómo, También nosotros. cuándo se dan cuenta ustedes que realmente sí iba a haber paz? ¿Y qué pensó usted en ese momento que dijeron, vamos a firmar la paz? Bueno, yo me enteré un poquito antes que el resto del mundo porque yo estaba en la delegación de paz en ese momento, en Cuba, y pues a nosotros vino y nos soltó la bomba, el chisme. Nos soltó la primicia uno de las personas que estaba en la mesa y nos dijo como, al principio siempre estábamos muy escépticos porque ya habíamos pasado varios procesos de paz, no se había logrado, ya llevamos 6 años ahí también de algún modo viviendo en el laguito, en La Habana, ya estábamos como habituados a las crisis que tuvo la delegación de La Habana y a todas esas fracturas que a veces parecía que todo el mundo se iba a levantar y era como ya vámonos devolvámonos para el monte. Cuando nos suelta eso, Carlos Antonio es como ¿qué? ¿En serio? Primero como felicidad, porque creo que también nosotros lo necesitábamos, estábamos en un punto en que de hecho, siempre, eso está en los documentos fundamentales. Las FARC querían y luchaban por un país distinto de manera pacífica y no fue posible esa vía, entonces tomaron las armas. Pero mientras la vía política siempre fuera una posibilidad, siempre la íbamos a tomar. Entonces siempre para nosotros fue una opción la paz, siempre. Y que se hiciera por fin realidad es como wow, ¿ahora qué hacemos? como que sí, incluso yo duré solamente 11 años, pero habían personas que duraron 30, 40 años y eso era toda una vida de aprender a ser guerrilleros y guerrilleras y es como ahorita ¿qué hago? Y esa fue la pregunta que me hice yo. Tomé varias decisiones en ese momento, ya como que pues aprovechando la coyuntura. Siento que si no hubiéramos, o sea, yo ya estaba preparada física, emocionalmente y creo que mentalmente para vivir toda una vida de guerra y morir en las FARC, como cientos de nuestros compañeros que perdieron la vida allá de múltiples maneras. Ya estaba preparada en eso, ahora como que cambiar el chip y decir qué quiero hacer es como, bueno, primero ya no quiero obedecer órdenes, ya cansado de obedecer órdenes. No sé cómo aguanté 11 años de obedecer órdenes siendo yo, porque no soy como muy afín con las órdenes, pero lo hice, 11 años en un ejército, con una disciplina súper rigurosa como la de un ejército, de levantada todos los días a las 4:30 de la mañana, en los tiempos en que se intensificó los bombardeos nos levantamos a las 5 y para mí eso fue un respiro impresionante porque era media hora más de sueño, a mí que me gusta dormir tanto. Como no quiero madrugar, ¿no? Y quiero hacer algo que me guste y que no me aburra de hacerlo. Que sí, como que uno ya aprende a conocerse, ya tenía 30 años yo, entonces dije como no quiero hacer algo de lo que me aburra, que empiece y que después me harte y diga como ya no lo quiero hacer, sino algo que pueda estarlo disfrutando todo el tiempo y que me exija también como ser humano, como persona, profesionalmente, que me imponga una rigurosidad también, porque pues también venía un ejército, entonces venía así como muy, y soy Virgo, entonces soy... Entonces, para mí fue artes y actuación. Eso como que cumplía todos los requisitos de lo que quería, aunque bueno, ni tanto, porque Pero, uno siendo actriz también obedece órdenes del director, solo que hay más amplitud, no hay nada tan estricto como un ejército. Que si madrugo, sí, también madrugo, pero no todos los días, de vez en cuando. Y lo que sí pasa es que no me aburro, nunca me aburro de hacer teatro. Y es como a mí me llaman para actuar y para allá estoy, ya, pero listica, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que me encanta a mí de la vida que tengo ahorita. oye, es bien importante porque lograste cumplir el sueño
Desde niña. De niñas. Desde niña. Después pasaste a la adolescencia, también estuviste pensando en eso y actuando y esto, y llegas pues obviamente a graduarte como maestra en artes escénicas de la Universidad Distrital. Ya para finalizar, Sara, y agradecerte muchísimo, creo que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, creería yo, estamos hablando ya en la emisora y les comentaba quién iba a entrevistar, me dijeron eso da para 3, 4 programas, pero desafortunadamente no lo tenemos para 3 o 4 programas, pero ya para finalizar, Sara, ese sueño, el sueño que tiene ahorita usted, en este momento, después de ser maestra en artes escénicas de la Universidad Distrital? Bueno, yo quisiera seguir profesionalizándome porque a veces las personas dicen como actuación, eso se estudia, y es como sí, se estudia y se estudia mucho y hay que ser demasiado disciplinados y hay que tener una autodisciplina gigantesca, y le pasa lo de los médicos, como que nunca se termina de estudiar. Entonces quisiera seguir estudiando, profesionalizándome en eso, que quisiera aprender como diferentes matices también de la actuación y verme involucrada también en formas actorales distintas. Eso es lo que más quisiera yo para mi vida en este momento. Actuar para cine, actuar para televisión, actuar para teatro, actuar para comerciales, actuar para el mundo. También enseñar lo que sé, como lo que he podido aprender, si puedo replicarlo, que también eso fue como una de mis escuelas farianas, como lo que uno aprendía inmediatamente lo estaba multiplicando, lo estaba replicando. Entonces para mí también es importante replicar esa información. No sé, ahora también ando en mi vida de reconexión holística, pese a que estuve muchos años siendo materialista, creo que me cogí y aprendí lo mejor del marxismo y del comunismo también, toda esta solidaridad, toda esta causa, todas esas causas comunes, todo eso lindo que tiene el comunismo. Ahora estoy como agarrando un poquito de eso y también uniéndolo con la conexión hacia la Pachamama, hacia el cosmos también, y no sé, como reconectándome también con todas estas fuerzas místicas y espirituales. Sara, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí en la U90.4 FM Estéreo, la emisora de su universidad, la emisora de la Universidad Distrital, aquí en el programa de Facetas que emitimos, como todos los oyentes lo saben, todos los lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde. No solamente por audio, sino también lo estamos haciendo a través de video y a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran placer haber estado aquí sentado con usted en este día lunes. Sara Luna Núñez, firmante de paz, maestra en artes escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Volvemos a escucharnos, volvemos a vernos el próximo lunes a partir de la 1:30 de la tarde.